soy Yeka y no puedo creer que hoy es ese día. Qué increíble se fue volando este año. Y ya llegó el video de uñas fáciles de Halloween. Una tradición en este canal. Siempre se me olvida cuántas ediciones llevamos. Quizás 4, quizás 5. El caso es que tienes un montón de videos todos los años con manicuras fáciles para Halloween. Que te los voy a dejar en una lista de reproducción en la sección de comentarios para que los veas toditos. Hay de todas las manicuras que te puedas imaginar. Así que ya estamos listos arrancando esta temporada de Halloween. Ya tengo muchas cosas en mente. Así que suscríbete al canal para que no te pierdas esos videos. Recuerda que si hay links los dejo en la cajita de descripción y si usas el botón de gracias te lo agradezco en mi próximo video. Aprovecho para comenzar mientras me aplico base antes de todas las manicuras que te voy a presentar hoy para recordarle a las que son nuevas en el canal que todos mis tutoriales son realizados con esmaltes tradicionales de los que secan al aire, de los de toda la vida. Para nuestra primera manicura vamos a convertir nuestras uñas en unos dientes de Drácula, así que las vamos a pintar todas de negro. Yo elegí este negro que tiene unos leves destellitos como un glitter y a continuación vamos a tomar un esmalte blanco. Vas a voltear tu mano y con la misma brocha del esmalte vamos a empezar a hacer dos dientes así de esta forma que nos queden redondeados y por eso aprovechamos la misma brocha del esmalte. Hacemos otros dos y volvemos a voltear nuestra mano. Ahora con un pincel y esmalte blanco vamos a hacer los colmillos que van a ser una especie de triángulos un poco ladeados, un poco inclinados. Fíjate que yo comienzo primero con una forma un poco redondeada como si fuera una especie de medio paréntesis y luego vamos a rellenar todo el borde de nuestra uña con el esmalte blanco hasta cerrar esta formita que estamos buscando. Si necesitas hacer los dientecitos un poquito más redondos, puedes ayudarte del esmalte blanco y también hacer correcciones con el esmalte negro de ser necesario. Por ejemplo, puedes tomar el esmalte negro, yo lo hice aquí para que el dientecito de este fuera un poquito más corto porque lo hice un poco más largo que el de al lado. Haces las correcciones que creas necesarias tanto con el esmalte blanco como con el esmalte negro y luego dejamos secar esto un poquitín. Le vamos a dar una segunda capa con el esmalte blanco y nuevamente esta capa la vamos a dejar secar. Cuando ya se haya secado súper bien, vamos a tomar esmalte rojo y con un pincelito vamos a pintar aleatoriamente la puntita de nuestro colmillo y a continuación vamos a volver a tomar un puntero para que con esmalte blanco hagamos primero unos puntos así abajo de nuestro colmillo y cuando ese se seque lo vamos a rematar nuevamente con esmalte rojo, esto para que destaque encima del negro. Dejaremos que se seque un poco y luego cuando esté seca la manicura vamos a darle una capa de top coat para proteger la decoración y te muestro el resultado final de esta primera manicura así de colmillos de vampiro, súper fácil. En la segunda opción, antes de comenzar, voy a procurar pintar o poner en todos mis dedos el látex líquido. En este canal tienes 3 recetas de látex líquido, la clásica, la que tiene aroma y brillo y esta que es la que estoy utilizando, que es la tercera, que es con nuevos ingredientes y además en presentación de tubito. Todas esas recetas son caseras, así que te las dejo en la cajita de descripción para que veas esos videos. Y a continuación, mientras el látex líquido se va secando, yo voy aprovechando para pintar mi uña con este tono de naranja, una uña sí y otra uña no, comenzando por la del dedo anular. En las otras, donde no tengo naranja, me voy a aplicar un esmalte morado, voy a dejar secar esa capa de esmalte y luego aplicaré una segunda que ya para eso el látex líquido estará seco. A continuación vamos a tomar esmalte negro y con la misma brocha del esmalte vamos a hacer unas franjas así en diagonal en distintos puntos de nuestras uñas, en distintas posiciones. Simplemente hacemos un trazo así diagonal, no tiene que quedar recto, derecho, perfectísimo. Simplemente traza estos trazos así, valga la redundancia, así en diagonal en todas las uñas y que sean en diferentes posiciones. Te va a quedar algo como esto y a continuación lo que vamos a hacer es que con un pincelito a esos trazos les vamos a dibujar dos montecitos, dos triángulos así de esta forma que estén bien picuditos y esto lo vas a repetir en todas las demás.
Entonces ya tenemos el primero y vamos a irlo repitiendo. Mientras tanto yo te voy recordando dos cositas. La primera, que en este tipo de videos donde hago más de una manicura no suelo dejar el nombre de los esmaltes para no extender el video innecesariamente. Simplemente usa los colores que tú creas convenientes o sigue los mismos que yo estoy utilizando. Y lo otro que quiero recordarte es que si no tienes punteros o pincelitos, tengo un video aquí en el canal donde te enseño a hacer esas y otras herramientas para decorar uñas completamente caseras. Así que te dejo el video aquí en la esquina de la pantalla mientras yo me retiro el látex líquido de las uñas después de haber pintado pues con el esmalte negro todo lo que necesitaba. A continuación, con un pincelito y esmalte blanco vamos a hacer unas formas como de almendra horizontal a estos espacios negros y te vas dando cuenta que va surgiendo la imagen de gatitos. Esto que estamos haciendo desde el principio del video son gatitos y estas almendras en horizontal acostadas son los ojitos. Lo vamos a repetir en todas las uñas y nos va a quedar este resultado. No tienen que quedarte perfectos a la primera porque después puedes venir con el pincel y el esmalte negro a hacer las correcciones que necesites para que ahí sí te queden del mismo tamaño o del mismo grosor o incluso en la misma dirección. Si así lo necesitas, vas haciendo las correcciones que creas necesario y esto lo repites pues en todas las uñas. Luego tomaremos de nuevo el pincel y con esmalte negro vamos a hacer un tracito aquí con la puntita del pincel para terminar de decorar los ojos y ese se va a conectar con el negro de la figura que hicimos al principio. Es muy fácil para terminar esos detalles de los ojitos y los repites en todas las uñas hasta que te queden así. Y ya por último, habiendo limpiado los bordes, podemos entonces darle la capa de top coat. Recuerda que aquí te dejo el video con todos mis trucos para limpiar los bordes de las uñas y así te queda esta segunda manicura que es muy fácil de hacer. Y si por si acaso tienes un esmalte por allí de esos que brillan en la oscuridad, puedes hacer este truquito de darle el destacado quizás a uno de los ojitos para que se vea en la oscuridad. Nuestra tercera manicura es un poco zombie, así que vamos a pintar todas nuestras uñas con un esmalte verde neón. Voy a dejar esta primera capa, luego la voy a secar, la voy a dejar secar mejor dicho, y luego de eso aplicaré una segunda para que el color se vea bien pigmentado. Voy a tomar mi esmalte blanco y con la misma brocha de la botella voy a empezar a hacer una forma así como si fuera una especie de nube que se agarra un pedazo de mi uña. Fíjate que tiene unos montecitos redondeados gracias a la brocha del esmalte y en la siguiente uña lo voy a hacer en otra dirección pero utilizando digamos el mismo método. Vamos a dejar que eso se seque allí mientras tanto y vamos a tomar esmalte negro. Yo quise tomar este que es decorativo y pues ya venía con este pincelito, pero si tienes un pincelito y la pintura aparte no pasa absolutamente nada, simplemente vamos a hacer rayitas en las uñas y luego esas rayitas las vamos a complementar con estos tracitos para que parezcan cicatrices. Esto es un diseño muy común de Halloween, así que es muy básico y lo hemos hecho en varias manicuras aquí en el canal. Esto lo repites en todas las uñas, en los espacios que tengas. Por ejemplo, aquí donde tengo la nube entre comillas, lo dejo por acá donde tengo espacio y en la última uña quise hacerlo como de una forma diferente y lo hice así en vertical. Luego vamos a repetir pues esta parte de los detallitos, todos los detallitos en las líneas que hicimos y una vez que se haya secado nuestra parte blanca, ahora le vamos a dar una capa de rosado a todo eso que pintamos de blanco hace un momento cuando ya se haya secado y por supuesto lo repetimos en la uña de al lado y también lo vamos a dejar secar. Acto seguido vamos a tomar nuestra brochita y nuestro esmalte negro y vamos a delimitar el borde de esa que era una nubecita, solo que yo no apreté el botón de grabar, así que te pido una disculpa. Y a continuación vamos a hacer lo siguiente. Con esmalte negro imagínate que estás haciendo paréntesis y de esos paréntesis van a salir otros pegados que van a formar unas especies de letras Y, de letras Y y esto lo vas a repetir a lo largo de toda esa parte rosada que hemos pintado, que si no te has dado cuenta todavía es un cerebro justo para nuestra manicura de zombies. Si necesitas hacer correcciones, por ejemplo yo aquí lo estoy haciendo con el esmalte rosado en algunos trazos que se me pasaron por allí y luego esto lo repites en todas las uñas donde tengas el detalle del cerebro. Yo por ejemplo lo tenía en las dos uñas centrales y también en la del dedo pulgar.
Dejamos que se seque, aplicamos luego el top coat y una vez que se haya secado nuestro brillo, esmalte transparente, top coat, este será el resultado final de esa manicura de zombie con todo y cerebros incluidos. Para la siguiente manicura vamos a pintar todas nuestras uñas con un esmalte negro y vamos a dejar que se seque. Si es necesario, aplicas una segunda capa y dejas secar. Luego vamos a venir con punteros de tamaño mediano o grande y con esmalte verde de glitter vamos a comenzar a hacer un efecto derretido. Esto lo conseguimos fácilmente haciendo unos puntos varios en diferentes alturas en tu uña y luego vas a tomar ese mismo esmalte y vas a convertir esos puntos en gotas, los vas a ir alargando así hacia el borde libre de tu uña y luego eso lo vas a conectar con los espacios vacíos con forma redondeada, no van a ser rectos sino que se conectan entre sí con óvalos, con curvas, así, y donde te quepa también puedes hacer gotitas pequeñas con la misma forma de tu pincelito, así gotitas pequeñitas que no sean tan grandes como los propios puntos. Este efecto derretido lo hemos hecho en varios videos aquí en el canal. Hay un video, si no estoy equivocada, que se llama directamente cómo hacer uñas efecto derretido aquí en el canal, así que lo puedes ver en detalle. Y en unas uñas de Halloween, creo que las del año pasado o antepasado, también te enseñé a hacer este mismo efecto para otra manicura y queda muy bonito con este glitter verde. Esto lo repetimos en todas las uñas. Recuerda que primero hacemos unos puntos, esos puntos los alargamos hacia el borde libre y luego vamos rellenando los espacios y juntándolos entre sí. Recuerda que las gotas se juntan entre sí con curvas, nunca derechas sino en curvas, y esto, como te dije, lo repetimos en todas las uñas. Si no tienes esmalte verde de glitter, hazlo con esmalte verde y si deseas después le puedes aplicar un topper de glitter encima. Después vamos a tomar un puntero mediano y esmalte blanco para hacer un par de puntos en la parte verde de nuestras uñas donde tengamos espacio. Esto lo repetimos en todas y acto seguido lo que yo hice fue tomar de nuevo el esmalte verde de glitter y bajar un poquito esas formas de verde, esas gotas, para que dejaran espacio y no se vieran esas bolitas blancas como que tan pegadas, que en realidad son ojos, porque ahora les vamos a dar un toquecito con un puntero y esmalte negro, pero un poquito más pequeñito, para que ahora sí parezcan ojitos dentro de nuestro efecto derretido. Aplica top coat, esmalte transparente o brillo. En este caso yo quise darle un toque distinto a esta manicura y le apliqué un top coat de efecto mate y así quedó esta manicura. El efecto mate luce muy bonito en glitter, así que te recomiendo que te atrevas a usarlo de vez en cuando. Y para nuestra última manicura del video vamos a pintar 3 de nuestras uñas con esmalte morado, de preferencia un esmalte morado que no sea muy oscuro para que los siguientes detalles resalten a continuación, y el resto de las uñas lo vamos a pintar de esmalte negro. En las uñas moradas vamos a comenzar primero haciendo una forma de corazón con la misma forma de nuestro esmalte. No tiene que quedar perfecto porque de hecho no es un corazón, es una calabaza. Así que la vamos a ir construyendo de la mitad hacia el borde de nuestra uña. Deja secar esa parte de esmalte blanco y luego la vas a repasar con esmalte naranja, y mientras esta se seca vámonos con la otra uña donde con el mismo pincel de nuestro esmalte vamos a hacer esta forma, una forma alargada, y luego vamos a voltear la brocha de nuestro esmalte para que con los costados hagamos esta otra formita un poco más delgadita. Y acá yo lo que estoy haciendo es tratando de dejar un poquito más alargada la parte del centro porque esto es una especie de fantasma con los bracitos elevados. Para que te quede más perfecto, si así lo deseas, puedes utilizar un pincelito y también hacer las correcciones. En este caso yo las hice con el esmalte morado para que quedara un poquito más alargado esta parte, como te estaba comentando, y ahí podemos ver la cabecita con los brazos extendidos.
En la siguiente uña con esmalte blanco vamos a hacer algunas líneas, pero vamos a procurar dejar un triángulo grande libre en nuestra uña, así de esta forma. Luego esas partes, esas porciones que te van quedando, les vas a ir haciendo líneas así como estas, que la vayan uniendo, y dejamos nuestro triángulo grande allí tranquilo en la uña. Yo acá lo que estoy haciendo es repasándola para que todas queden del mismo grosor, y necesitamos ese triángulo porque aquí vamos a hacer dos puntos grandes con esmalte blanco también. Para continuar con nuestra calabaza vamos a tomar un pincel y esmalte negro para repasar los bordes. Esto es exactamente lo mismo que había que hacer en la uña del zombie en la parte del cerebro, pero que yo no apreté el botón de grabar. Desde el centro vas a hacer dos paréntesis así de esta forma, y si te queda espacio puedes hacer uno más. Aquí en el centro vamos a hacer un triangulito invertido que va a ser la base, la parte de nuestra calabaza, lo que sería la hoja o más bien el tallo, y también a nuestra uña de al lado la vamos a terminar con dos puntitos negros para culminar estos ojitos. Y hablando de ojitos también, así con estas formas un poquito más alargadas y la ayuda de un puntero mediano, vamos a terminar las del fantasmita. En las uñas con esmalte negro yo apliqué este que tenía el glitter que utilicé al principio del video en la manicura de Drácula, y por último cubrí con top coat, brillo o esmalte transparente toda la manicura para mostrarte el resultado final de esta, que es la última manicura de nuestro video de hoy, que tiene preponderante el color morado, que es mi color favorito, y además fue muy fácil de hacer. Y así oficialmente culminamos las 5 manicuras de este primer video de la temporada de Halloween de 2024. Cuéntame allá abajo en los comentarios, solamente con el número del 1 al 5, cuál es la que te vas a hacer este año, y nada más con un número para que no le hagamos spoiler a nadie allá abajo en la sección de comentarios. Recuerda que te dejo justamente allí en los comentarios el link con el playlist de todos los videos de uñas de Halloween. No vas a creer todo lo que hay allí. Si eres nueva en el canal, hay todo lo que te puedas imaginar en esa playlist, así que pásate por allí, además de estos 5 diseños y los que faltan durante esta temporada. Si eres nueva por aquí, por cierto, para que no te pierdas esos videos, suscríbete al canal y activa el botón de la campanita. Yo estoy por aquí cada lunes, miércoles y viernes con un nuevo video, así que recuerda suscribirte. Si ya estabas suscrita, verifica que no te hayan quitado la suscripción. Si te ha gustado este video, súper importante, lo único que te pido a cambio es que me dejes un dedito arriba. Por último, ya sabes que si usas el botón de gracias yo te lo agradezco en mi siguiente video, y ya sabes que yo soy Yeka y bienvenidas a Halloween.